Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo A. Hoy nos encontramos en la primera lectura con el profeta Ezequiel. Ezequiel es el centinela. El centinela era el encargado de vigilar mientras la gente del pueblo dormía o trabajaba. Su función era detectar cualquier amenaza o peligro y alertar. Si el centinela se dormía o no avisaba, el pueblo corría un gran riesgo. Ezequiel, el profeta, es el centinela encargado de denunciar el peligro que amenaza a la casa de Israel si no se convierte de su mala conducta. La obligación del profeta es escuchar la palabra que Dios le dirige y advertir al malvado del peligro de muerte, le haga caso o no. Si el profeta no cumple su misión, se hace responsable por la vida del malvado. Te pediré cuenta de su sangre, le dice Dios en el versículo 8. Si la cumple y el malvado no le hace caso, no será responsable. Tú habrás salvado la vida. Versículo 9. En el Evangelio, Jesús nos dice que somos todos centinelas los unos de los otros, responsables de alertar al hermano que obra mal para que cambie. La segunda lectura, continuamos leyendo la carta a los Romanos, esta vez el capítulo 13. Dice San Pablo que todos los mandamientos de la ley quedan recapitulados en el amor, en el mandamiento del amor, que los resume y los supera a todos. No se trata ya de cumplir con una lista de preceptos positivos o negativos, sino de amar. Es decir, de ponernos al servicio del bien del hermano con lo que somos y tenemos. El amor incluye la justicia, que busca dar a cada cual lo que le corresponde y no perjudicarlo, pero sobrepasa sus exigencias. No basta con no deberle nada a nadie en justicia. Aunque no lo merezca, siempre le deberemos nuestro amor, como Cristo, que sin merecerlo nos ha amado. Dice San Pablo en el versículo 10, el amor no hace mal a su prójimo. Pero no se puede decir lo contrario. Uno que no le hace mal no necesariamente ama a su prójimo. Se pueden cumplir todos los mandamientos sin amar, pero no se puede amar sin cumplir todos los mandamientos. Pasemos al Evangelio. El capítulo 18 del Evangelio de San Mateo presenta el cuarto de los discursos del Señor, llamado discurso eclesiástico, porque recoge enseñanzas sobre la vida de la Iglesia. El fragmento que hoy leemos trata sobre la corrección fraterna, sobre el poder de atar y desatar, que en el Evangelio del domingo 21 del ciclo A, Jesús confirió a Pedro, y sobre la oración en común. Estos son los temas: corrección fraterna, poder de atar y desatar y la oración en común.
La Iglesia es una comunidad de salvados, cuya intención no puede ser otra que salvar al que se desvía del camino. El perdón y la corrección son la manifestación del amor misericordioso de Dios, que actúa en la Iglesia y en la comunidad eucarística. La comunidad tiene que ofrecer al pecador siempre la posibilidad de enmendarse. Queda de parte de él aceptar o no el perdón y la corrección que se le brinda. El propio pecador se condena si los rechaza, negándose a vivir en la comunidad que busca acogerlo. Perdonar y corregir a un hermano en la fe es un deber de caridad para todo discípulo de Cristo, deber que brota del hecho de haber sido perdonado por Dios. No hacerlo es faltar a la caridad y asumir responsabilidad por la suerte del hermano, como nos señala la primera lectura. La corrección no debe proceder del enfado por la ira que a uno le produce el obrar mal del hermano, sino que debe ser un acto que brota de la caridad, que busca su bien y su recuperación. Como dice San Agustín, y cito: quien te ha ofendido, ofendiéndote, ha inferido a sí mismo una grave herida. ¿Y tú no te preocupas de la herida de tu hermano? Tú debes olvidar la ofensa recibida, no la herida de tu hermano. Cierro la cita. El proceso a seguir con el hermano que peca debe intentar primero una conversación del agraviado a solas con el pecador, para así salvar su buena fama. Es lo que indica Jesús en el versículo 15. Si no hay enmienda, se pasa al segundo paso, en el que 2 o 3 hablan con él para mostrarle que no se trata de algo subjetivo, sino objetivo. Esto está en el versículo 16. Estos 2 pasos formaban parte del procedimiento habitual entre los judíos. En Levítico 19:17 se recoge el primer paso y en Deuteronomio 19:15 el segundo. Si no hay enmienda, después de estos 2 pasos, se avisa a la comunidad, a la iglesia, eclesía en griego, y a su autoridad, a la jerarquía, para que intervenga. Y si aún así persiste en su pecado, al hermano hay que considerarlo como un pagano, es decir, tratarlo como alguien que no conoce al verdadero Dios, o considerarlo como un publicano, o sea, como uno que conociendo al verdadero Dios no vive según su voluntad. Es imposible corregir a quien no se deja corregir. Quien no se deja corregir se sitúa fuera de la comunidad, se comulga. La comunidad no es quien lo separa, no es quien lo excomulga, sino que declara el hecho de que el impenitente se ha separado de la comunidad. Es un acto de caridad hacia la persona para que no viva engañada, sino que busque la verdad. Quien no tiene la humildad de dejarse corregir, tampoco sabe corregir a otros ni puede hacerlo. Para el humilde, la corrección es una bendición. El soberbio la considerará como una agresión a su persona. En el versículo 18, Jesús confiere a los discípulos el poder de atar y desatar, poder que antes le había entregado a Pedro solo. En el capítulo 16 de Mateo, versículo 19. Con ello, asocia a los apóstoles y sus sucesores a participar del poder dado a Pedro. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1445 dice: las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios.
Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Cierro la cita. Sobre la oración en común, explica el Papa Benedicto XVI. Otro fruto de la caridad en la comunidad es la oración en común. La oración personal es ciertamente importante, es más, indispensable, pero el Señor asegura su presencia a la comunidad que, incluso siendo muy pequeña, es unida y unánime, porque ella refleja la realidad misma de Dios uno y trino, perfecta comunión de amor. Estas palabras son del Ángelus del 4 de septiembre de 2011. Y les comparto también una cita de San Cipriano, que fue obispo de Cartago en África en el siglo III y fue mártir. Nos dice San Cipriano, cito: "El Señor ha dicho, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Con esto nos quiere enseñar que no es el número más o menos grande de los que oran, sino su unanimidad lo que hace que obtengan el mayor número de gracias. Si sobre la tierra dos de entre vosotros unen sus voces, Cristo señala en primer término la unidad de las almas. Pone como primero la concordia y la paz. Que haya un acuerdo total entre nosotros es lo que el Señor nos ha enseñado de manera firme y constante. Ahora bien, ¿cómo ponerse de acuerdo con otro si uno de ellos no está de acuerdo con el cuerpo de la Iglesia ni con el conjunto de los fieles? El Señor habla de su Iglesia, habla de los que están en la Iglesia. Si están de acuerdo entre ellos, si hacen su oración de manera conforme a las recomendaciones y consejos de ella, es decir, aunque sean tan solo dos o tres los que oran con unanimidad, entonces estos dos o tres pueden obtener lo que piden a la majestad de Dios. Cierro la cita. Había una sentencia rabínica en tiempo de Jesús que indicaba: cuando dos están sentados uno al lado del otro y las palabras de la Torá, o sea, de la ley, están entre ellos, entonces la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, habita en medio de ellos. La sentencia de Jesús sustituye el sentados por reunidos. Sustituye las palabras de la ley por la palabra encarnada, que es Jesús. Por eso dice su nombre. El nombre significa su ser y obrar. Y sustituye la presencia de Dios por la presencia de Jesús. Con esto Jesús está afirmando su divinidad. Examinemos cómo vivimos en nuestra parroquia o comunidad de fe el perdón y la corrección fraterna como medios indispensables para ayudar al que se desvía a regresar al camino de la salvación. Examinemos cómo vivimos la unidad, de la que depende la efectividad de nuestra oración en común. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.